Voy a hablar de algo un poco atípico en ese canal porque es algo relacionado con el fútbol. Bueno, hice el famoso Maradona versus Messi y la verdad es que así específicamente hablando de fútbol nunca he vuelto a hacer. Bueno, no sé si lo sabéis, igual los más viejos del lugar, los que hace más tiempo que me seguís, sí que sabéis que el fútbol es una de mis pasiones, ¿no? Una de las cosas pues, que me gustan realmente mucho, ¿no? Y de joven jugaba fútbol y siempre he seguido el fútbol, ¿no? Básicamente desde que tengo uso de razón, pues, prácticamente, ¿no? Entonces es una cosa que sigo siguiendo, sin la misma pasión juvenil de antaño, pero bueno, sigo siguiendo con bastante asiduidad. Y lo que me ha llamado mucho la atención este fin de semana ha sido la tangana Paris Saint-Germain-Marseille, como no podía ser de otra manera, ¿no? Por las connotaciones francesas y porque justamente se ha producido un hecho con Neymar que me ha llamado mucho la atención y que para mí es un hecho desgraciado y algo que no va a favorecer para nada en la posible lucha, o sea, la lucha que al parecer pues se está llevando contra el racismo, ¿no? Contra lo que pueda quedar de racismo, digamos, en el mundo. En Occidente, sinceramente, yo creo que está muy exagerado el movimiento, igual que el movimiento feminista. Son movimientos ya posmodernos que vienen a luchar por no se sabe qué ya, porque la lucha feminista ya se hizo en su día, ya se realizó, y la lucha antirracista también. Digamos que yo creo que se ha perdido totalmente la perspectiva de lo que es realmente racismo, ¿no? Ahora ya se quiere llegar a una especie de perfección en ambos temas, pero me centraré más en el racismo hoy, que al final es perjudicial, porque se quiere llegar a unas cuotas de perfección que ya la única manera de llegar a esas cuotas que ellos pretenden ya es prácticamente establecer una dictadura del pensamiento, ¿no? Entonces, eso está ya, digamos, es pasarse de castaño oscuro y realmente ya entrar en una zona muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa para la democracia, ¿no? Y para todo, ¿no? Neymar, desgraciadamente, supongo que sin querer, porque no creo que este hombre tenga las luces suficientes como para hacerlo encima queriendo o movido por algún afán político. Simplemente él ha visto que está de moda, cuando ve la tele ve que el racismo sale por todos lados, sus colegas negros por ahí en Estados Unidos poniéndose de rodillas y otros deportistas, etcétera. Y me imagino que pues le ha cogido la moda, ¿no? Como él es, digamos, seminegro, por decirlo de alguna forma, porque su mujer es blanca como la leche, de origen alemán, y el padre pues es moreno, que ya no es un moreno tampoco, no es un negro africano, que digamos, ya es un negro él también, digamos, bastante café con leche, como en Brasil, como la mayoría de brasileños, de hecho, ¿no? Hay muy pocos negros como Vinicius, el del Real Madrid, ¿no? Que son negros todavía realmente muy africanos, ¿no? La mayoría ya son prácticamente, digamos, mestizos, ¿no? Entonces, bien, Neymar, que es quizás no, ya le puedo asegurar que en Brasil seguro que es considerado blanco, ¿vale? Con las tonterías raciales que ahí sí tienen todavía, ahí sí que hay cosas que arreglar en Sudamérica en general, donde el racismo sí que afecta de presencia y muy fuerte, y en Norteamérica, desde luego, digamos, la lucha antirracista sí que puede tener un sentido, pero aquí en Europa, por favor, lo único que hacéis es ensuciar, de verdad, ensuciar Europa y realmente y intentar meter cosas vuestras que aquí no pegan. Quiero decir, aquí racismo como tal, gracias a Dios, se erradicó después de la Segunda Guerra Mundial. La gente creo que ya le quedó muy claro que el racismo era una asquerosidad. Y realmente racismo como tal, digamos, no existe, ¿vale? No hay ningún racismo institucional aquí, no hay ningún racismo estatal, prácticamente no hay racismo en la calle, aunque sí que hay, evidentemente, porque burros hay por todas partes y algún burro que otro pues sí que tiene actitudes racistas, pero no es una cosa generalizada. Evidentemente, el solo hecho de que esté jugando en esta liga que está jugando, donde hay, digamos, absolutamente de todos los colores habidos y por haber en el ser humano, justamente, digamos, precisamente va a decir racista a Álvaro, un español, un central español, que juega en el Marsella, donde me parece que es el único blanco, quizás racial, por decirlo de alguna forma, que hay en el equipo. Porque todo lo demás son de todos los colores menos blanco. O sea que llamarle racista a Álvaro es que realmente se ha perdido totalmente la conciencia de lo que es el racismo, ¿no? Un verdadero racista jamás aceptaría jugar mezclado con gente de color en su equipo. Jamás. Si uno es racista de verdad, con todas las letras, no acepta mezclarse con gente que no sea de su color. Por lo tanto, ya racistas de verdad en el fútbol francés no hay, ni en el español, ni en italiano, ni en ningún sitio. Porque desde el momento que tú aceptas
formar parte de una plantilla multirracial, ya no eres racista, ya, para empezar, ya, de entrada. O sea, ya es una grandísima tontería lo que ha dicho Neymar de Álvaro. Segundo, racista ¿por qué? Porque le ha dicho aparte de aquí negro, o aparte de aquí mono, o no sea gilipollas o algo así. ¿Qué pasa? Que pronto una persona va a tener que mirar a quién tiene al lado para poder insultarla de una manera o de otra. Eso es una estupidez. O sea, te sale un insulto y si da la mala suerte que has dicho mono a un negro, pues y si el negro se quiere sentir doblemente ofendido, pues gilipollas es, porque probablemente le has dicho mono pensando más bien en que es un gilipollas, o un tonto. Ahora has querido decir tonto y has dicho mono, pero no has querido llamarlo mono porque es negro, ¿no? Si es que ha pasado esto, que tampoco lo sabemos, ¿eh? No sabemos en qué términos se habrá, digamos, se le habrá, digamos, petado Álvaro a Neymar para que Neymar pueda decir la tontería que ha dicho, ¿no? Luego, si él lo que ha querido hacer es exagerar una palabra y así de paso hacerse interesante o intentar acarrear una sanción grande a Álvaro, subiéndose al lomo y al caballo de la lucha antirracista, pues doble o triple o cuádruple error, ¿no? O sea, lo que demuestra encima es ser tonto, porque no le haces ningún favor al movimiento. Digamos, diciendo algo que es mentira o intentando, tratando de enarbolar el racismo para poder meter una sanción a tu rival, ¿no? O sea, es feísimo, mezquino, estúpido y es de niñato, lo que ha sido siempre Neymar, ¿no? Un niñato, al fin y al cabo, con muy pocas luces, ¿no? Y frivolizando de esa manera un tema tan importante y un tema tan jodido como el racismo, lo que se hace es un flaco favor y más bien una antilucha contra el racismo, ¿no? Y además lo que hace es atizar los tontos contra los tontos, es decir, los tontos racistas aún se ponen más cabreados y los antirracistas tipo Neymar pues todavía se crecen más y se hacen los chulitos más pensando que así defienden algo cuando lo que hacen es simplemente meter más leña al fuego y no arreglar absolutamente nada, ¿no? El racismo de verdad, desgraciadamente, se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, en los años 20, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde sí que realmente se estigmatizaba a la gente todavía por su raza, ¿no? Hasta el punto que fue muy fácil engañar a los alemanes para que fueran a por los judíos, ¿no? Cuando eran tan alemanes como ellos y la mayoría eran blancos de raza e incluso con los ojos azules y con el perfil que Hitler le gustaba, ¿no? Por lo tanto, eso es para que veáis hasta el punto que se puede llegar y de intentar exterminar una parte de la población interna de tu propio país por considerarla de otra raza, ¿no? Igual pasó en Ruanda con los Hutsis y los Tutsis. Fue un asunto totalmente racista. Hutsi y Tutsi se odiaban por ser simplemente de una etnia diferente y el racismo pues actuó entre negros en este caso, entre hombres de color y fue atroz, ¿no? Fue atroz. Todo el mundo, el que no sepa del asunto, os invito a que tecleéis Guerra de Ruanda en Tutsi contra Hutsis y veréis que fue un genocidio brutal donde una de las facciones pues eliminó prácticamente el 20% de la otra facción, ¿no? 1,5 millones de muertos a machetazos, a hachazos, niños, bebés, mujeres embarazadas, etc, etc. Toda la panoplia de la salvajidad, del salvajismo humano cuando nos comportamos como infraanimales, porque la verdad es que cuando el ser humano deja de comportarse como un ser humano se comporta como un infraanimal, ¿no? Ningún animal llegará jamás al nivel de crueldad, de estupidez y de gilipollez que el ser humano, ¿no? O sea, es imposible. Somos los campeones en todo, tanto como cuando nos ponemos muy estupendos y muy humanos, como cuando nos ponemos muy animales, ¿no? O sea, somos realmente, no puede haber nada más animalesco con un hombre cuando hace el animal. Luego, el tema del nazismo, como decía, y luego, pues aquí, pues desgraciadamente, más en nuestra patria, tenemos todavía resquicios de nazismo y hubo racismo, y fue algo, y sí es algo muy tan grave como que, por ejemplo, la ETA no es más que un producto del racismo vasco, por ejemplo, ¿no? Contra los maquetos, ¿no? Que son los de origen español que viven en el País Vasco, los que tienen la desgracia de llamarse Fernández o González, y de encima votar a derechas, pues eran considerados como perros españoles, los degradaban igual que degradaron a sus colegas, sus compatriotas judíos, los alemanes, llamándoles ratas judías, ¿no? Pues aquí son los perros maquetos españoles que se les podía dar, una vez que tú tenías ese título, se te podía matar tranquilamente con un disparo por la nuca o poniendo una bomba lapa en el coche, ¿no? Para que veáis el racismo hasta dónde puede llegar a llevar, ¿no? Aquí en Cataluña, evidentemente, no se libraron del racismo, el doctor Ruber midiendo cráneos, etcétera, y todavía todo esto pues ha dado el independentismo que está plagado de racismo, ¿no? Plagado de racismo, en donde se llama putos españoles a los que votan a Ciudadanos o a los que se les ocurre decir que no quieren el independentismo, pues se les llama putos españoles, perros españoles, etcétera, 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 y otras lindezas, ¿no?
Entonces, evidentemente, para que veáis que el racismo es algo muy serio, que desgraciadamente, si bien se ha erradicado en Europa, por ejemplo, en la mayor parte, el racismo, digamos, racial de colores, sí que subsiste pues, el racismo regional como en España y subsiste una serie de herencias de los años 20 y de los años del siglo XX, digamos, del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, donde hubo pues una ebullición racista brutal con la superioridad o supuesta superioridad del hombre blanco sobre todos los demás de más colores, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí pues tenemos una herencia muy fea que todavía padecemos. Menos mal que en Europa, digamos, por lo menos no está institucionalizado, es decir, el racismo es algo residual de realmente de gentuza que todavía lo practica tanto a derecha como a izquierda en algunos lugares muy puntuales, como en España, por ejemplo, País Vasco y Cataluña, y en Europa pues hay grupúsculos racistas, evidentemente, de aquí para allá, ¿no? El neonazismo en Alemania, los racistas de alguna parte de Le Pen y toda esta gente de la extrema derecha francesa es racista también, no toda, porque otros luchan simplemente porque perviva una esencia francesa, digamos, de alguna forma y sobre todo para que el Islam no se infiltre en la República, ¿no? Que esto puede ser pues un movimiento muy respetable, ¿no? Lo que no es respetable, evidentemente, es cuando ya se mezcla el racismo puro y duro, ¿no? O sea, que una persona por ser árabe o musulmana ya se le tenga que odiar, etcétera, y eso es racismo puro y duro, evidentemente totalmente execrable y que hay que eliminar. Pero bueno, intentar que no se infiltre o que Francia quede laica y quede como estaba, digamos, pues no me parece que sea algo demasiado malo, ¿no? Siempre y cuando se practique sin racismo, evidentemente, ¿no? O sea, pararle los pies al Islam, digamos, hablando claro, ¿no? Que no vaya, que se quede pues como una religión que practiquen los que quieran practicarlo, pero que no invada las instituciones, pues las instituciones, así, punto, tal cual. O sea, quiero decir que no invada la política ni digamos los puestos de mando de un país o de una región o de un municipio, ¿no? Entonces, bien, una vez puntualizado esto, pues esto, espero que a partir de ahora las tonterías de Neymar, en vez de ser aplaudidas, sean rechazadas, que realmente se ponga, no se frivolice, por favor, con ese tema, que es un tema que ha traído millones de muertos a lo largo de la historia. La historia reciente del mundo ha sido realmente muy, muy marcada por esa pandemia del racismo, que eso sí que es una pandemia global. Y la única manera de parar esa pandemia y de realmente hacer un bien a favor de erradicar el racismo es la educación. La educación y usar las palabras de forma correcta y no de forma frívola y totalmente espectacular y totalmente estúpida, siguiendo modas totalmente abyectas, ¿no? Y que no sirven para nada, de verdad, os lo digo. Así que si hay algún joven escuchando esto y bueno, de todas las edades, que sepáis que lo que ha hecho Neymar es una soberana gilipollez, que no ayuda en nada y que realmente por ahí no sé, por ahí no. O sea, por ahí no Neymar, por ahí no, como bien digo en el título, así no se va a ninguna parte y así no se lucha contra el racismo, ¿no? Por lo tanto, digamos que esperemos que en el futuro pues no tenga que volver a ver gilipolleces semejantes, ¿no? Bien, agradecer a los nuevos suscriptores, que veo que hay un puñadito más, poco a poco, y va muy lento, espero que eso se acelere un poco más, no seáis tímidos, veo que hay mucha gente que me escucha, más de lo que